Dice la palabra del Señor así. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oramos. Señor, cuando mandaste a Moisés a liberar a tu pueblo a Egipto, una de las excusas que Moisés puso es que él no sabía hablar. Le costaba hablar, era un problema nato que él tenía en su vida como ser humano. No era un hombre de fácil palabra. Pero tú le dijiste, Padre, que estarías con él, que serías el que hablaría, serías el que pondrías las palabras, y lo motivaste rodeándolo también de gente que lo ayudara, como su hermano Aarón, para que fuera también como su profeta y pudieran hablar y comunicar correctamente al pueblo lo que se quería decir. Los que predicamos, Padre, muchas veces nos paramos aquí y en nuestra humanidad nos sentimos inadecuados, nos sentimos mudos, nos sentimos que nos falta palabra. Pero, Señor, rogamos que tú nos des las palabras correctas, Señor. Nos ayudes a comunicar a tu iglesia la verdad, amar a los hermanos, pero siendo fieles a tu palabra. Rogamos que nos guíes, que nos ayudes en estos temas tan importantes para nuestra iglesia, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame denuedo, dame confianza para poder comunicar, Señor, tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como les dije la semana pasada, el año pasado tuvimos una reunión con la mesa directiva y decidimos crear un grupo de diáconos. Nos reunimos con ellos, les pusimos las reglas, los hermanos aceptaron y decidimos presentarlos públicamente. La semana pasada les comuniqué que hoy iban a ser presentados y que después de un mes de observación, el mes que sigue iban a ser ordenados. Sin embargo, con los ancianos, con la mesa directiva, decidimos darles un mes más a los hermanos. Así que el mes que viene es que serán presentados y luego en 2 meses serán ordenados. Queremos hacer las cosas con calma, con prudencia. Ellos ya lo digirieron, ellos ya lo asimilaron, en qué consiste lo que tienen que hacer, pero también queremos darle tiempo a la iglesia. Queremos que la iglesia también comprenda qué es esto y también que la iglesia cuando se acerque a darles alguna observación, hacerles alguna observación a nuestros hermanos, lo hagan con conocimiento de causa. Y qué mejor conocimiento que explicar este pasaje donde habla precisamente de cuáles son los requisitos que debe de reunir un diácono. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy, los requisitos de los diáconos. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de esto también y estuvimos viendo Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Por lo menos aprendimos 4 cosas. En primer lugar, aprendimos que tener diáconos en una iglesia es una necesidad, porque en la iglesia hay mucho trabajo que hacer y no es bueno que los ancianos se dediquen a hacer ciertas cosas físicas que requieren esfuerzo con las manos, etcétera, porque lo ideal es que ellos se dediquen a estudiar las escrituras y a orar para poder alimentar a la iglesia. Aprendimos también que esos diáconos fueron escogidos por la iglesia y que reunían unos ciertos requisitos. Que estos candidatos, hermano, fueron aprobados y fue agrado de toda la congregación imponerles las manos y orar por ellos para que se encargaran de todo ese trabajo y
aprendimos que el conflicto que se había suscitado en ese momento en la iglesia, que era de murmuración, se había arreglado. Cuando Dios levanta, hermanos, a una persona para servir en su iglesia, no se trata tanto de una cuestión de talento o de dones. El talento y los dones son buenos, pero la realidad es que lo primero que Dios mira, hermanos, es el corazón de una persona para servirle. Las habilidades son buenas, es bueno tener habilidades, pero Dios mira el corazón de la persona, mira el carácter de la persona. No se trata tanto en sí de qué es lo que la persona sabe hacer, sino de lo que la persona es. Algunas veces vemos a personas hacer cosas y nos quedamos impresionados. Decimos, wow, es muy diestro tal persona, muy diestra tal persona para hacer alguna cosa. Pero ya cuando convives con la persona, cuando le conoces un poco más de cerca, cuando analizas su forma de pensar, su forma de llevar el matrimonio, su forma de criar a sus hijos, cómo es como trabajador, cómo es como ciudadano, cómo es con su familia, todos los ambientes en los que se desenvuelve. Yo me he llevado muchas decepciones de mucha gente a lo largo de los años en el ministerio. Gente que yo después de escucharlos hablar he dicho, wow, esta persona tiene un don para enseñar y una gracia y una facilidad de palabra. O les he oído cantar y he dicho, wow, esta persona canta como los ángeles o ejecuta un instrumento de una manera magistral. Pero luego, con el paso del tiempo, cuando vas conociendo a esas personas, el concepto que comienzas a tener de ellos por el don o el talento comienza como a desinflarse. Porque comienzas a darte cuenta que hay como una incongruencia en su vida, hay mucho desorden, hay mucho caos en su vida, en su familia, y eso es sinónimo o señal de que algo está mal espiritualmente en la persona. Esta epístola, hermano, que vamos a analizar el día de hoy es una de las epístolas que se les conoce como epístolas pastorales. Hay 3 epístolas pastorales en nuestras escrituras. Está Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y estas epístolas, hermanos, se les llama pastorales porque por lo general tienen mucho que ver con el oficio del pastor, el anciano, el diácono. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo debería de dirigirse la iglesia? ¿Cómo debería de operar la iglesia? En el capítulo 3, hermanos, si usted se da cuenta ahí y tiene la Reina Valera, que es la que yo uso, lo primero que hace el apóstol Pablo es hablar de los requisitos de los obispos o en su defecto ancianos o pastores. Es la misma palabra, se utiliza de manera intercambiable para estas personas, que son prácticamente el gobierno de la iglesia. Los pastores, los que dirigen la iglesia, los que conocen la palabra, los que son gente de oración, los que son gente de buen testimonio. Pero luego, si usted se da cuenta, en el pasaje que leímos ahora, del verso 8 al 13, habla de los diáconos. ¿Y quiénes son estos diáconos? Bueno, aprendimos la semana pasada que los diáconos de la iglesia son un grupo de hombres que se dedican a servir a los ancianos. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, para que los ancianos se concentren solo en la lectura de la escritura y en la oración para poder presentarse como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan correctamente la palabra del Señor, la pueden trazar con precisión, dirían algunas otras versiones. Los diáconos les sirven a los ancianos. La semana pasada dejé algunos cabos sueltos, lo hice intencionalmente y eso generó algunas preguntas. Lo hice intencionalmente porque iba a contestarlas hoy en el tema de hoy y no podía yo en el tema de la semana pasada dar los 2 temas al mismo tiempo. Espero poder hoy contestar esas preguntas al terminar la exposición de hoy. Vamos a ver 6 cosas, hermano, en estos versos del 8 al 13. Este es nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver el carácter personal del diácono en el verso 8. En segundo lugar, la vida espiritual de un diácono en el verso 9. En tercer lugar, los diáconos deben de ser probados en el verso 10. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre las esposas de los diáconos en el verso 11.
En quinto lugar, vamos a ver un poco sobre la vida familiar del diácono en el verso 12. Y por último, en el número 6, vamos a hablar sobre la recompensa de un diácono. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que acaban siendo buenos diáconos? Vamos a ver la primera cosa. El punto número 1 es el carácter personal de un diácono. Y para eso, quiero que por favor vuelva a leer una vez conmigo el verso 8. Aparece en pantalla si usted lo quiere ir viendo ahí rapidito para que avancemos. Hoy tenemos Santa Cena. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Las cosas que se marcan aquí, hermanos, son unas cuestiones de carácter. La palabra diácono, hermanos, en el Nuevo Testamento es muy interesante. Es la palabra griega diáconos y tiene algunas variantes. Por ejemplo, cuando es diácono significa servidor. Cuando es diaconeo es servir, es más un verbo. Y cuando es diaconía es servicio. Esta palabra, hermano, aparece por lo menos unas 100 veces en el Nuevo Testamento. Estrictamente hablando, este término diácono o sus variantes se puede usar para cualquiera que presta un servicio en la iglesia. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que entendamos en este pasaje es que aunque sí la palabra se puede usar en general para cualquiera que presta un servicio, quiero probar que en este pasaje se refiere más a otro grupo de personas que son elevados a un nivel de ministros dentro de la iglesia. El sentido original, hermano, tiene que ver simple y sencillamente con servicio. Es cierto, se refiere a sirvientes que atendían mesas. Gradualmente se puede aplicar a cualquiera que preste un servicio dentro de la iglesia, como por ejemplo atender mesas, distribuir algún bien, que eran lo que hacían los diáconos en la iglesia de los Hechos, brindar socorro o auxilio a algún hermano que está necesitado. Y aunque la traducción más común en la Reina Valera, que yo uso la Reina Valera para leer, es la Biblia que leo todos los días, es la Biblia con la que predico. Aunque en la Reina Valera, por lo general, cuando aparece en el original diácono, el griego diácono, se traduce como servidor, también se traduce como ministro. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 13, versículo 4, y vamos a ver cómo esta palabra se traduce ministro en otras versiones. Dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios y un vengador que castiga el que practica lo malo. Esta palabra que yo la marqué ahí en amarillo, estoy leyendo ahí, en este caso estoy leyendo la Biblia Las Américas. La palabra original es diácono, que la Reina Valera traduce como sirviente, servidor. Pero la Biblia Las Américas lo traduce como ministro. Pónganme una vez más la lámina, hermanos, por favor. Lo traduce como ministro. Ahora, yo sé el contexto de este pasaje, obviamente. No está hablando de los diáconos de la iglesia. ¿Está hablando de quién? De los servidores del gobierno. El policía, el soldado, el juez, el gobernador, el ministro, todos aquellos que ejercen autoridad. Entonces, la palabra diácono tiene una connotación de autoridad también. A los hermanos que se les va a ordenar, se les va a brindar también autoridad y se encargan de vigilar el orden. Aunque en el contexto aquí, Romanos 13, está hablando del gobierno, la misma palabra diácono se puede traducir también como ministro para ministros de la iglesia, hermanos. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo entendamos. Sí tiene una connotación de servicio, como atender mesas, que es un trabajo práctico, pero también tiene una connotación de autoridad. Dice el pasaje que es el que lleva la espada. Nosotros lo entendemos que esto está hablando en el contexto del gobierno y son los que ejercen las leyes y enforzan las leyes incluso por la fuerza. El gobierno puede usar la fuerza. Eso es perfectamente legal en contra de los malos. Y entonces, cuando eso lo aplicamos al tema de la iglesia, habla de que también nuestros hermanos recibirán autoridad y por tanto respeto de parte de la congregación. Entonces, en resumen aquí, hermanos, en sentido general,
Todos los cristianos se puede decir que somos diáconos en un sentido general de la palabra, porque todos hemos sido llamados a servir. Amén, hermanos. Si usted no sirve en la iglesia oficialmente, pues entendemos, en la iglesia no todo el mundo sirve oficialmente, pero en sí, al ser cristianos, ya automáticamente hemos sido llamados a ser siervos, siervos de Dios, servir a nuestro prójimo, servir a los hermanos, servir en la iglesia, etcétera. Al ser cristianos, entonces, ya en términos generales, somos diáconos en ese sentido. Pero la Biblia habla de ciertas personas que tienen un don de servicio especial, ¿ok? Donde esas personas ya por naturaleza, el servir es algo que se les da por naturaleza. En el contexto de la iglesia, por ejemplo, Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 12, versos 6 al 8, dice, el de servir, ocúpese en servir, hablando de los dones, el que preside con liberalidad, etcétera. Y hay un don entonces que hay un don de servicio. Nosotros creemos que los hermanos que vamos a presentar aquí en la iglesia en un mes tienen el don del servicio. Y van a dedicarse entonces a servir a los ancianos y por extensión también a la iglesia. El diácono, hermanos, es alguien que ve el servicio como parte natural de ser cristiano. Él entiende que ser cristiano y servir son dos cosas que están mancomunadas siempre. No hay que forzarle, está en su naturaleza servir. Y su vida gira en mucho en cuestión de la iglesia, porque tiene un don de servicio. Y todo el que recibe un don, que lo recibe para ejercitarlo en el cuerpo, como miembro del cuerpo, se entiende que es alguien entonces que tiene una vida constante de iglesia. A veces hay que hacer cosas que no necesariamente conllevan glamour, como predicar, que pudiera llevar glamour. Conlleva limpiar mesas, recoger, organizar una actividad, hacer una visita donde nadie te va a ver y nadie te va a aplaudir, aconsejar a alguien que necesita un consejo, etcétera. El diácono, el que tiene el don del servicio, no hace las cosas en sí para ser visto, las hace porque le nace. No está buscando el aplauso, no está buscando el reconocimiento. Entiende que el sentido de la palabra diácono es sencillamente un sirviente. Un sirviente. Una de las preguntas que surgió, hermano, después del tema de la semana pasada fue, ¿y entonces cómo vamos a llamar a los servidores, los que dan la bienvenida los domingos? Porque dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer ahora? Si el pastor va a formar otro grupo de diáconos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí, hermano, quiero aclarar entonces que nosotros estamos viendo este grupo de diáconos como parte de oficiales o ministros de la iglesia. Y al grupo de servidores son los hermanos que nos ayudan cada reunión a dar la bienvenida, a sentar a las personas, a recoger la ofrenda. Y esa va a ser la diferencia en función que nuestros hermanos van a tener. No es que el grupo de servidores va a dejar de existir. Ese grupo no va a dejar de existir ni a cambiar en ningún sentido. Simplemente un ministerio nuevo van a ser, que es el ministerio de diáconos, que son los que sirven entonces a los ancianos. En resumen, entonces, hermano, podemos ver que esta palabra, repito, en un sentido general nos aplica a todos, en un sentido reducido es que nosotros vamos a crear un ministerio que le aplica solamente a estas personas, entonces, hermano. Quiero aclarar que hay iglesias que no creen que los diáconos sean un ministerio. Hay muchas iglesias que no creen que los diáconos sean un ministerio. Gobiernan simplemente los ancianos y no tienen un ministerio de diáconos que le ayude. Nosotros somos una iglesia reformada. Nosotros creemos que el ministerio de diáconos es un ministerio, que son parte de los oficiales de la iglesia. Esa es nuestra postura. Vamos a volver al verso 8. Vuelva conmigo al verso 8, porque ahora es donde, después de explicarle qué es un diácono y hacer diferencia entre los servidores, que son los que sirven cada domingo y todas las reuniones, y los ministros, que son los que van a ser ordenados ahora. Número 1, un diácono debe de ser honesto. Esta palabra, hermano, se puede traducir también como serio o como digno de respeto. Un diácono, hermano, es una persona que inspira respeto a los demás. Usted sabe, somos llamados a amar a todos nuestros hermanos en la iglesia, pero hay que ser honestos. No todos nuestros hermanos de la iglesia inspiran respeto. ¿Por qué? Porque a veces tienen un mal testimonio.
son inconstantes, son personas que su vida es un caos, etcétera, no te inspiran respeto. Tú les amas igual, porque hemos sido llamados a amar a la gente, a todos nuestros hermanos, pero hay cierta gente que te inspira respeto. Le pongo un ejemplo. Al rato en la tarde te suena la puerta, alguien te toca y es un hermano de la iglesia que tú le conoces porque es una persona que es chabacán, que es una persona inconstante, bromista, nunca toma las cosas en serio. Y tú vas y le abres la puerta y le dices, ay hermano, es usted, pásele. Pero vuelve a sonar la puerta en esta ilustración y es un hermano que te inspira respeto. Y entonces tú hasta te acomodas la ropa y te limpias la garganta antes de abrir y el tono cambia. Le dices, hermano, es usted. Hasta tu tono de voz, tu compostura. Y eso es natural, hermano. Eso así se da, ¿eh? Eso se da en nosotros como seres humanos. No es discriminar, no es hacer menos a una persona, pero así somos. Hay personas que nos inspiran respeto como que demandan más de nosotros. Tú dices, esta persona merece un respeto. En estos días hubo un gran problema en la oficina oval de la Casa Blanca, ¿no? Vino el presidente de Ucrania y bueno, yo no sé de qué partido político es usted, este comentario no tiene ninguna connotación política, pero yo lo primerito que vi cuando empecé a ver el video es dije, qué falta de respeto, ¿cómo se viste así el presidente? Fue lo primerito que vino a mi mente. En cuanto puse el video a los 3 segundos dije, ¿por qué está vestido así? En la Casa Blanca, en la oficina oval, frente al presidente de la nación, como invitado. Yo dije, eso no está bien. Y sí, después mucha gente coincidió, quizás no conmigo, sino porque ellos piensan lo mismo. Hay escenarios y personas que nos inspiran un respeto que incluso hasta en la forma de vestir, uno se viste según el escenario o según las personas con las que uno se va a juntar. Y usted no me dejará mentir, hermano, eso pasa muchas veces, ¿no? Algunas veces tú vas a un consulado o algo así y como te ven, te tratan, ¿eh? Como te ven, te tratan. Si te ven así como un poquito desorganizadito y como que no te cambiaste o no te arreglaste, hey, pásele, firme allá, quítese, hágase un lado, cállese. Pero si te ven que llegas bien arreglado, bien limpio, bien vestido, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le podemos atender? Hay gente que inspira respeto. Estas personas, entonces, hermanos, son personas que inspiran respeto. ¿Pero por qué inspiran respeto? La palabra original es semos y se refiere a seriedad. Seriedad. No es una persona que le juega como al tonto. No es una persona que habla a la ligera. Es una persona que, aunque no es necesariamente un amargado y frío, todo así hermético que no se ríe y nunca habla, es una persona que sabe diferenciar entre asuntos triviales y asuntos serios, asuntos que requieren seriedad, que requieren tomarlos como lo que son. Saben hacer diferencia entre estamos hablando de un tema X que no tiene nada que ver con que ahora vamos a hablar de doctrina o de teología o de la iglesia o de carácter. Los diáconos, hermanos, se dedican a atender a los ancianos y eso conlleva muchos problemas. Hay que atender muchos asuntos espinosos. Deben de ser gente, entonces, hermano, seria en su forma de ser. Repito, no amargados ni fríos. Porque de hecho, una persona fría, para mí no puede ser un buen diácono. Ya voy a llegar ahí cuando abunde un poquito más en alguna otra de las características. Ser diácono va a requerir sabiduría, va a requerir seriedad, sobriedad. Uno debe de saber discernir cuando estás celebrando con alguien un éxito y reírte con él con cierta moderación y alegrarte con él, pero también debes de ser alguien que tiene la prudencia de llorar con alguien que está de luto, que está en un funeral. Se requiere como un sentido común y una madurez en la persona que sabe actuar, que tiene esa seriedad, y esa seriedad de esa persona te inspira respeto de esa persona. Y debe de ser una meta para todos, ancianos, diáconos, para todos los que servimos, inspirar respeto a las demás personas. El que sigue debe de ser sin doblez. Ahí estamos en el verso 8. Tenga su Biblia abierta en las piernas y vaya conmigo palabra por palabra. En pocas palabras se refiere a ser sincero, sincero. No debería de ser una persona hipócrita. Debe caracterizarse por integridad
y constancia. Debe de ser una persona que te cuenta una historia a ti y cuando habla con la otra persona le cuenta la misma historia. No acomoda sus historias como para agradarte a ti, agradar a aquel, no. Su historia es la misma porque es una persona sin doblez. Este requisito para un diácono es bien importante, hermano, porque no puede decirle, por ejemplo, una cosa a los miembros de la iglesia y otra cosa en la reunión de la mesa directiva. No, necesita ser una persona sin doblez, porque eso pudiera traer división en la mesa directiva. Los diáconos no deberían de ser aliados del resto de la iglesia como para murmurar de la mesa directiva, no, sino aliados de la mesa directiva para controlar que no haya murmuración dentro de la iglesia. No deberían de ser entonces como doble cara, una cara en la iglesia, otra cara en el trabajo o en otras áreas de su vida. Los diáconos deben de ser personas entonces de una palabra, deben de ser personas de palabra. Si dijeron que iban a llegar a un lugar, deberían de llegar. Si dijeron cierta hora, esa hora debería de ser importante para él. No sé para usted, pero para mí la puntualidad es crucial. Para mí la puntualidad es parte de mi carácter. Si yo le dije a usted que yo iba a llegar a su casa tal día, digamos el viernes, usted me invita a tomar café, que no lo creo porque son bien tacaños. Y yo le digo, hermano, yo voy a llegar a las 7:30. Para mí, las 7:30 no fue dicho a la ligera. No, lo pensé muy bien antes de decir 7:30. Lo pensé muy bien. No es, dije 7:30, pero llego 7:45. Y como vivimos en un mundo caído y algo me puede pasar, si por alguna razón algo me pasó, yo le voy a avisar a usted. No voy a poder llegar 7:30, llego un poquito después porque me pasó algo y tiene que ser una causa justificada, no cualquier causa, no irresponsabilidad, no desorganización. Es que se me olvidó, es que no calculé bien el tiempo. El diácono debe de ser una persona de palabra. Si promete llevar algo a una actividad, debe de cumplirlo. Si perdonó, debe de ser que perdonó, no solamente mentir y sigue realmente resentido. Son gente en la que se puede confiar porque son serios, inspiran respeto y no tienen doblez. Son personas de una palabra y tratan de cumplirla. Su palabra para ellos es importante. Su puntualidad es importante. Ya sabe que ahí está el famoso estigma que dice que las iglesias latinas somos desorganizados, impuntuales y que no damos cuentas de nada. Ya sabe, el típico latino cuando se enoja con una iglesia hispana y dice, me voy a las iglesias gringas porque ahí sí hay orden, ahí sí esto, ahí es el otro. Yo no sé, pero esa cultura no debería de existir en nosotros por el simple hecho de ser latinos. Porque nosotros, hermano, antes de pertenecer a una cultura de una nación, pertenecemos a Cristo. Y esos requisitos que se exigen a un diácono gringo, se exigen a un diácono hispano también. Debería de haber seriedad en nosotros. Ser dignos de confianza, no dados mucho al vino. La nueva versión internacional dice que no sean amigos del vino. Usted sabe que en el contexto del siglo I, cuando se está diciendo esto, los cristianos tomaban vino, ¿no? Obviamente sabemos que la borrachera está prohibida en las escrituras. La embriaguez es una señal de que alguien posiblemente no es cristiano porque está practicando la embriaguez. Entonces, claramente aquí lo que quiere decir es que el amor al vino o el deseo de pasar cerca del vino no sea algo que domina a un diácono. Debe de ser caracterizado por la sobriedad. Deben alejarse del vino, porque en la Biblia dice que los ministros, por ejemplo, reyes, tanto ministros en lo político como ministros en la iglesia, tanto el rey como el sacerdote, a la hora de ministrar, no podían ir a ministrar borrachos. ¿Por qué? Porque la borrachera entorpece el juicio. Un borracho es un loco. Sí, un borracho es un loco, no tiene juicio, hace locuras. Por tanto, el diácono, el ministro, aunque en el contexto del Nuevo Testamento no manda, escuche, no manda sobriedad total, porque sería mentir. No manda sobriedad total. No manda ser abstemio. Hey, eres abstemio, no puedes servir. No manda eso, seamos honestos. Pero lo que dice es, no debes de ser amigo del vino, porque el vino puede volverse un vicio y los vicios nos esclavizan. Todos los vicios esclavizan a una persona. Por último, ahí en el verso 8,
no codicioso de ganancias deshonestas. Es una cualidad bien importante para los diáconos, para los ministros, porque muchas veces servir a la iglesia, hermanos, involucra manejar dinero. ¿Ok? Manejar dinero. Uno maneja dinero dentro de la congregación. Y el codicioso va a ser más tentado a meter la mano en la bolsa de las ofrendas, como hacía Judas, ¿no? Judas dice que cuando estaban ungiendo al Señor, dijo, ese perfume se pudo haber vendido, y ese dinero dado a los pobres, y el evangelista nos aclara, no es que le interesaban los pobres. No, metía la manísima larga en la bolsa del dinero. El diácono debe de ser no amante de las riquezas, tras ser una persona ventajosa, ser una persona que tiene amor al dinero. Los hermanos que van a ser presentados como diáconos deben de ser buenos empleados. No deben de andar inventando breaks a cada rato. Ay, voy a descansar otra vez, porque eso es robar. También los jefes deben de ser buenas pagas, no deben de tener fama de ser empleadores que no pagan, etcétera. Ahora, vamos a ver en el verso 9 la vida espiritual de un diácono. Como comprenderán, yo no puedo abundar, hermano, en cada característica por el tiempo, pero escuche la vida espiritual de un diácono, 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio, cada vez que aparece la palabra misterio en el Nuevo Testamento, se refiere a cosas que en el Antiguo Testamento no estaban claras y que el Nuevo Testamento viene y las aclara, y se refiere a doctrinas, ¿no? En el Antiguo Testamento no se entendía a cabalidad la Trinidad, no se entendía a cabalidad la doble naturaleza de Cristo, no se entendía a cabalidad, los profetas no entendieron a cabalidad que Cristo iba a venir, luego se iba a ir y luego iba a regresar. No lo entendieron muy a cabalidad. Hablaban de que iba a venir el Mesías. Pero ya en el Nuevo Testamento todo eso queda aclarado, que es la Trinidad, quién es Cristo, la venida del Señor, muchas doctrinas. Esas doctrinas, cuando estamos hablando de la vida espiritual de un diácono, quiere decir que es una persona que sabe doctrina. Sabe doctrina. Y la guarda con limpia conciencia. Es una persona que estudia la escritura, se apega a la confesión de fe de la iglesia, dice yo estoy en una iglesia que cree esto, yo creo lo que mi iglesia cree, lo creo de limpia conciencia, no me están obligando a creerlo, sé que hay doctrinas que a lo mejor pudieran ser negociables, que no tengo que estar 100% de acuerdo en todo, pero hay doctrinas primarias que de limpia conciencia yo las tengo que abrazar para poder estar sanamente en la iglesia, sirviendo en la iglesia, apoyando a los ancianos, etcétera. Saber doctrina, hermanos, en la iglesia es importante, hermanos. Es importante saber doctrina. Yo sé que a lo mejor alguien dijera, ¿yo para qué quiero doctrina? Yo lo que quiero es práctica, ¿no? Una vida piadosa, dar buenos frutos, etcétera. Pero es que es la doctrina, el entendimiento de qué es el cristianismo lo que te va a ayudar a dar frutos saludables. No podemos separar, hermanos, en la iglesia doctrina y práctica. Esas dos son dos cosas que siempre tienen que estar unidos en nuestra vida. No podemos hacer énfasis en una o en la otra solamente, ¿no? Están las iglesias que son así, muy como empíricas, dicen, no, la práctica, lo que resuelve, lo que funciona. Y hay iglesias también, hay que ser honestos, yo en algún momento creo que yo fui a ese extremo, que se les llama iglesias doctrinalistas, que todo es doctrina, 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 sana doctrina, sana doctrina. Sí, la sana doctrina es bien importante, pero siempre debe de haber práctica sana también, sana también. Debe de seguir, debe de haber coherencia entre lo que se cree y lo que se practica. Se les exige a los diáconos que estén adoctrinados, que no falten al discipulado, que estén escuchando el evangelio, que estén leyendo libros, que estén en el curso de teología sistemática que se da en la iglesia, para que aprendan. No lo tienen que saber todo, yo no lo sé todo tampoco, pero por lo menos debe de haber la buena disposición de ser gente estudiosa de las escrituras, que ama estudiar las escrituras. Debe de guardar de limpia conciencia esas doctrinas, y también de limpia conciencia debería de ser no acusado de que está violando lo que cree, sino de que está viviendo lo que cree. Punto número 3. Los diáconos deben de ser probados. Verso 10. Los diáconos deben de ser probados. Versículo 10. 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Deben de ser probadas las personas. La iglesia no debe de poner gente a servir solo por servir. Deberían de ser probados.
en su nivel de asistencia, en su nivel de compromiso, de seriedad, observarles y decirles la verdad. Hermano, usted no califica, lo sentimos, usted no califica. Nosotros somos el tipo de iglesia, hermano, que tenemos reglas. Tenemos reglas. Por ejemplo, si tú no eres miembro de la iglesia, no puedes servir. Si tú no eres bautizado, no puedes tomar la cena del Señor. ¿Ok? Si tú estás viniendo, pero de repente apareces, de repente no, y dices, yo quiero ser miembro, te podemos decir que no. Entonces, ya lo decidí, si me quiero quedar aquí. No, tú vienes cuando quieres. Búscate otro lado, aquí no te aceptamos. ¿Quieres que te aceptemos como miembro? Sé constante, demuestra que amas a Dios, que para ti congregarte es prioridad. Tenemos ciertas reglas, hermano, y lo hacemos por el bienestar de las personas, obviamente, no por andar oprimiendo a la gente, sino porque queremos ver, ¿eres cristiano o no? Dice, si son irreprensibles, es decir, sean probados, y luego, después de ser probados, entonces, si son irreprensibles, sean diáconos. Esta palabra, obviamente, ya sabemos, no significa perfección. Los hermanos que vamos a presentar el mes que viene, hermano, todavía están creciendo, todavía tienen sus fallas, todavía tienen luchas en el matrimonio, todavía tienen luchas en la crianza de los hijos. No son eruditos en teología, están aprendiendo. Todavía un día pueden tener una mala actitud porque están en un cuerpo todavía no glorificado, siguen siendo humanos. Seguramente algunas veces van a faltar a una reunión, seguramente algunas veces van a fallar a un compromiso, pero que no sea por negligencia, que hay causas justificadas, ¿no? Yo si hoy hubiera amanecido con una tremenda apendicitis, no hubiera venido a predicar, estaría en el hospital operado ahorita. O sea, hay causas justificadas y hay causas no justificadas. Debe haber una seriedad en nosotros. Servir a Dios es un gran privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad. Número 4. Las esposas de los diáconos, verso 11. Las esposas de los diáconos, verso 11. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay un debate, ¿verdad? En este verso hay un debate y hay dos posturas, ¿ok? Yo se lo digo para que usted lo sepa. Está la postura que enseña que estas eran mujeres que eran diaconisas. Esa es una postura. Y está la otra postura que enseña que estas eran las esposas de los diáconos, de los que se está hablando en todo el pasaje. ¿Cuál es mi postura o nuestra postura? Nuestra postura como iglesia reformada es que estas eran las esposas de los diáconos. ¿Ok? No es un gran pecado o delito si usted dice, no, yo creo que estas sí eran diaconisas, eran otras mujeres que también tenían autoridad en la iglesia. Yo no creo eso. Yo entiendo por el pasaje que estas eran las esposas de los diáconos. Los que vamos a ordenar son los esposos, no las esposas. Las esposas van a ser las ayudas idóneas de ellos para ayudarles a trabajar en el ministerio. Y hay una lista de requisitos para estas mujeres también, porque no solamente se trata de tener un diácono honesto, que él sea un hombre de respeto, sino escuche también la mujer como debe de ser, que sean honestas, lo mismo que se le pidió a su marido. Es decir, la señora debe de ser una mujer también que inspira respeto. La esposa del diácono. Señoras dignas de respeto, no deberían de ser mujeres ligeras, mujeres que andan mal vestidas, mujeres llevadas, mujeres que andan publicando tonterías en las redes sociales, que se llevan con los hombres, que son descuidadas en su forma de ser o en su forma de hablar y ligeras en su forma de vida. No, deberían de ser mujeres de respeto, que tú las ves y dices, hola hermana, ¿cómo está? El Señor le bendiga, hermana, ya está ahí. No calumniadoras. ¿Sabe cuál es la palabra original ahí para calumniadoras? Diabolos. Es decir, que el calumniador es alguien que es como el diablo, pues, que pasa acusando a los demás. Estas mujeres deberían de ser sabias en su palabra. Una de las cosas que deberían de controlar muy bien es su lengua. Hablar lo necesario, hablar cuando sea prudente, hablar con su esposo. Debe de ser una mujer, hermanos, en general, que cuida de su testimonio, porque al cuidar su testimonio, está cuidando el testimonio de ¿quién? De su esposo.
Ustedes se imaginan que yo tuviera una esposa, hermano, necia, que yo la dejara hacer lo que quiere, que ustedes tienen un montón de quejas de ella, de las cosas que hace en internet, en las redes sociales, de cómo viste, de cómo habla, de cómo se relaciona con los demás. Usted no me tendría respeto a mí. Usted diría, ay, el pastor, pobrecito, se las da de que mucho orden, es un caos. Yo veo a veces hombres así que, y le ve a su esposa, ay, te desinfla todo lo que habías pensado de esa persona. Que la esposa, hermano, debe de ser en un sentido el reflejo de uno también. ¿Ok? No es que uno sea un abusador, un dictador, un controlador, pero tú inspiras a tu esposa. Eres un buen cristiano, que lees la Biblia, que oras, que el Señor te ha dado sabiduría a lo largo de los años para dirigirte, para dirigir la iglesia, y tu esposa te sigue y la vigilas. Amor, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Qué libros estás leyendo? Personalmente yo cuido que mi esposa lea la Biblia, ore, lea buenos libros, que esté bien espiritualmente. Le llamo la atención si hay cosas que a mí no me gustan y no me va a decir, no te metas. Mi vida es mi vida. Ni mi madre ni mi padre me dicen nada. Ahora tú que ni eres de mi familia. Porque hay mujeres, hermano, hay hombres, hermano, que no pueden con su esposa, hermano. A mí me da un coraje, hermano. No pueden con esa señora. La señora los hace como quiere. A veces mi esposa me dice, amor, pobrecito fulano. Yo no, qué pobrecito ni qué nada. ¿Sabes por qué lo trata así? Le he dicho, porque él no se pone en su lugar, por eso lo tratan así. Por eso lo manejan de esa manera. Sino sobrias. Qué serio se puso este salón. Sino sobrias. Sobriedad está en el sentido de atención, de vigilancia, de meditación. Es decir, la mujer en un sentido quiere decir como analítica, como pocas palabras, pero bien pensadas, sobria, atenta, vigilante. Es virtuosa para razonar las cosas. Debería de pensar mucho, obviamente, antes de opinar, sobre todo en settings que no le pertenecen opinar. Ciertas reuniones en donde voy a demandar quizás una opinión de su esposo y que ella no lo deje hablar. A ver, cállate tú, yo le voy a decir al pastor. Cállese usted, señora, y sálgase. No estoy diciendo que deben de ser mudas, tampoco. Las mujeres son muy inteligentes y tienen muchas cosas que decir, pero deben de ser prudentes. Deben de ser prudentes. Fieles en todo. Seguimos en el verso 11. Fieles en todo. En pocas palabras, que se puede confiar en ellas. Esposas de diáconos, esposas de ancianos, no cometan este error. Por un lado, con su conducta casta y digna de una mujer de Dios, ustedes pueden proteger el testimonio de su esposo, proteger, pero no cometan el error de sobreproteger el testimonio de su esposo. Cuando él anda mal y ustedes lo cubren. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es que con tu conducta casta y de buena mujer protejas el testimonio de tu esposo, y otra cosa es que tu esposo ande mal y tú lo sobreprotejas, no denunciándolo delante de nosotros para disciplinarlo. Porque eso ya, hay muchas mujeres que se ven tentadas a dejar a sus esposos en pecado, ni oran, ni leen la Biblia, los dejan que sigan sirviendo por años, y es porque el estatus que les da el ministerio les alimenta el ego. 5. La vida familiar del diácono. 5. Verso 12. La vida familiar del diácono, verso 12, 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Deben de ser hombres fieles a sus esposas. Deben de ser hombres que tengan un nivel de pureza sexual, porque van a tratar con mujeres en algunos casos. Los diáconos de Hechos 6 iban a atender viudas. Una mujer viuda es vulnerable, es susceptible, se acaba de perder a su esposo. Puede malentender la consejería espiritual con un nexo emocional y desarrollarse ahí algo peligroso. No, el hombre debe de ser un hombre de respeto. Está con su esposa, es su esposa, hay una fidelidad, hay una pureza sexual en esa persona. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
La vida, hermano, de nosotros como ministros empieza en el hogar. La iglesia es un lugar público donde venimos a servir, pero ser un buen anciano comienza en casa. Ser un buen diácono comienza en casa. Ser un buen pastor comienza en casa. Ahí es donde tú eres una persona de respeto, tu esposa, tus hijos te respetan y por eso es que ese respeto simplemente se extiende en la congregación para ti. La Biblia, hermano, cuando habla de buscar personas para servir al ministerio, no dice vayan y búsquenlos en el seminario. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando necesiten gente, vayan y búsquenlos en la familia. Vean las familias, analicen quiénes son, cómo viven y de entre ellos pongan entonces a personas a servir en el ministerio. Y número 6 y último, la recompensa de un diácono, verso 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, hermano, habla de que las personas que sean buenos diáconos reciben el respeto de la iglesia, reciben el respeto de la congregación. La palabra grado en el original es bien interesante porque esa palabra grado habla como de un escalón. Si se da usted cuenta, aquí yo estoy en un escalón, estoy arriba de un escalón. Y a eso es lo que se refiere aquí, ganar ese grado como estar en un escalón arriba. Ahora, hay que hacer una aclaración en qué sentido se puede entender este tema del escalón, porque no se trata de, uy, aquí estoy en el escalón, véanme, mis medallas, ¿no? Como los atletas, usted sabe cuando en el atletismo se pone una gradita, ¿verdad? De 3 niveles, ¿los ha visto? Oro, plata y bronce, ¿no? Y entonces, uy, el que le van a dar el oro ahí, pues se imagina, saca el pecho y todo. No es ese tipo de escalón. No es un escalón en el que tú te has puesto, es un escalón en el que Dios te ha puesto. Y miren, que en 3 sentidos por lo menos podríamos entender este escalón. Número 1, puede ser un escalón para llevarte al ancianato. Número 1, ¿qué requisito necesitas tener? Necesitas añadir un requisito más que tienen los ancianos en el capítulo 3, verso 1 al 7, apto para enseñar. Ese es el único requisito que no se menciona con los diáconos. Pero si tú lo tienes y estás en ese escalón puede ser un camino al ancianato. Número 2, también obviamente es un escalón en donde la iglesia te ve, respetan tu autoridad, una autoridad que se te ha delegado. Has sido buen siervo del Señor y el Señor te ha exaltado. No es que tú te has exaltado, el Señor te ha exaltado. Porque el que se humilla será exaltado, dicen las escrituras. Al que honra, honra. Nuestros hermanos deben de ser también respetados. Y número 3, porque también el escalón te pone en una posición elevada con Dios. Es decir, debes de ser una persona que está en ese escalón espiritual, de tener una relación elevada y constante con el Señor. Y por último, ganarán mucha confianza, la última frase, en la fe que es en Cristo Jesús. El servicio exitoso entonces en el diaconado engendrará confianza, seguridad entre el pueblo al cual uno le sirve. La gente puede confiar en ti, sentirse tranquilos, que tú eres una persona de Dios y que vas a hacer el trabajo que se te ha demandado. Para concluir, hermanos, para concluir, ¿cuántos de ustedes algunas veces han ido a comer a un restaurante, hermanos, y les ha tocado un mal mesero? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido una experiencia así, ¿no? En mayor o menor grado, desde un mesero muy malo hasta uno que no sé, no te gustó. ¿Qué se siente, hermanos? Bueno, si no andas orado y leído bien de la Biblia, ahí te peleas con el mesero y te vengas a la hora de la propina. No, estaba a ver. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son 10%, 14%, 20%. ¿Cómo no pusieron opción de 1%? Uno tiende, tenga cuidado, hermano, porque uno puede dejar mal su testimonio enganchándose así en pleitos, en cosas. Debemos de tener un carácter, hermano, que sea un buen carácter, ¿no? Hay meseros que te atienden de mala gana, ¿qué quiere? ¿No? O son demasiado, no te dejan ni comer, demasiado invasivos de tu espacio personal y tú dices, ay, Dios mío, ¿a qué hora se va este? Ya, déjame en paz, déjame comer.
El mesero debe tener como ese balance, no esa gracia entre atenderte, pero al mismo tiempo no invadir tu espacio personal. Como que hay meseros que son tan buenos, hermano, que tú necesitas un tenedor y tú dices, un tenedor, y ya lo trae. Venía con el tenedor en la mano, ¿no? Entonces, wow, este sí es eficiente. Y en la iglesia, hermano, los que servimos deberíamos de tratar de tener ese agrado a la hora de servir, como esa sensibilidad de saber cómo hacer las cosas, cómo dirigir la iglesia, cómo tomar decisiones, cómo servir mejor a nuestros hermanos. Se dice, hermanos, que en la iglesia de Éfeso, estaba leyendo un libro de los padres apostólicos, me llamó mucho la atención esto, dice que en la iglesia de Éfeso había un diácono de Ignacio, que era un diácono, hermano, un hombre, wow, con una estatura espiritual muy elevada el hombre. De hecho, al mismo Ignacio le gustaba mucho hablar con ese diácono, pasar mucho tiempo con ese diácono, con ese hombre, era una bendición. Y me llamó la atención el nombre del diácono. Y a lo mejor en nuestro contexto este nombre significa una cosa, pero en el siglo I y en otro idioma tenía otra connotación, porque su nombre era burro. Ese era su nombre del diácono. Cuando lo leí al principio, hermano, me dio risa, así como ustedes se rieron ahora, ¿no? ¿Qué vamos a ordenar el mes que viene, pues? Pero después me puse a pensar que en la Biblia, hermano, este animalito es un animal muy noble. Es un animal muy sacrificado. Es un animal muy servicial, muy trabajador, muy fuerte. Realmente el burro, hermano, la connotación que a veces le dan la gente es que no sabe. El que es burro, dicen, porque no sabe, no aprende. Bíblicamente, hermano, este animal representa fuerza, representa perseverancia, representa trabajo, representa servicio a los demás. Humildad. De hecho, algunas personas hasta abusan de sus asnos, de sus burros, porque dicen, este animal los menosprecian. Pero realmente, hermanos, deberían de ser cuidados, protegidos, alimentados, etcétera. Los hermanos que vamos a ordenar, hermanos, están lejos de ser perfectos y seguirán cometiendo errores como todos nosotros. Y a lo mejor usted les quiere hacer una observación. El mes que viene, la primera Santa Cena de abril, los vamos a presentar aquí. Y usted, si tiene una queja, acérquese con ellos y hágasela saber a ellos o a nosotros. Y luego vamos a darles un mes de observación y en la primera Santa Cena, hermanos, de mayo, los vamos a ordenar. Vamos a orar, hermanos.